Como has dicho, amado hermano en Culiacán, el tema que se nos ha asignado es casi a punto de caer. Y ese salmo fue escrito por Asaf. Asaf era un cantor levita. El rey David lo nombró director de uno de los coros que elevaba salmos todos los días, primero en el tabernáculo y después, cuando se construyó el templo, él siguió dirigiendo la alabanza, el canto de los salmos, porque esa fue una disposición del rey David y nunca cambió. ¿En qué momento escribe el Salmo 73? Exactamente no lo sabemos. Lo que sí sabemos, decía, es que escribió el Salmo 50, el Salmo 73 y el Salmo 83, y que él y toda su familia estuvieron dedicados a dirigir la alabanza. Seguramente Asaf cautivó el criterio. Hermano, se silenció su micrófono. ¿Ahora me oyen? Listo, hermano. Otra vez, estoy hecho pedazos, de veras. Volvemos a empezar. Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes, amados hermanos. Y también buenas tardes a los amigos y a las amigas que aún no formando parte de la iglesia se sintonizan para escuchar esta campaña virtual que tiene que ver con la clínica del alma. Cómo limpiar el alma mediante el conocimiento de las Sagradas Escrituras. El tema que me fue asignado por nuestros amados hermanos es casi a punto de caer, y el salmo que vamos a tomar como base para nuestra meditación es el Salmo 73. Vamos a leer del Salmo 73 los versículos 1 al 17, y sobre esto vamos a basar nuestra meditación en esta tarde. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto,
Fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿En qué momento de la vida se encontraba Asaf? No tenemos una fecha exacta de su edad, pero es totalmente cierto que nacemos con la imagen y semejanza de Dios. Llega la niñez, la adolescencia, la juventud y empieza la edad adulta temprana. Y es entonces cuando empezamos a hacer ciertas evaluaciones de tipo personal e íntimo, lo que de alguna manera podemos cuantificar porque tenemos, y lo que no podemos cuantificar, pero que sentimos inequívocamente dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Cuánto conocimiento, cuánta sabiduría, cuánta actitud reflexiva hemos ido acumulando. Asaf inequívocamente disfrutaba cada día dirigir las alabanzas a Dios, primero en el tabernáculo todavía, y luego será en el templo hasta el fin de sus días. Porque David lo designó como director de uno de los coros para estar alabando constantemente a Dios. Así que estamos hablando de un hombre religioso, de un hombre que de tanto cantar los salmos, muchos de ellos o gran parte de algunos de los salmos los sabía de memoria. Como después de algunos años de estar predicando el evangelio, diriges tantas veces los himnos en alguna congregación que llega el momento en que no necesitas ser himnario. Los conoces, sabes la melodía, sabes el tono y la letra. Y entonces puedes cantarlos sin tener un himnario enfrente. Esto repercutía inequívocamente en Asaf. Asaf, que él mismo dice en el versículo 13 y 14, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Se había mantenido íntegro, se había mantenido justo y usando la palabra adecuada, en santidad, para estar en condiciones de dirigir la alabanza a Dios. Pero no era invidente, era consciente y tenía una clara visión del tipo de vida, del estilo de vida que llevaban los ricos, los poderosos, la gente que estaba llena de orgullo. Su nivel económico les permitía vestir con decoro, buena alimentación, casas aereadas y grandes, con jardines hermosos. Y desde un punto de vista, el ser el director de uno de los coros en el tabernáculo de reunión, eso no le permitía un salario como para tener lujos y tener excesos y llevar una vida cómoda. Más bien, había que trabajar también en lo material. Creo que esto nos puede servir muy bien. Lo que está reflexionando Asaf es un tiempo en que en México, por decir, en América Latina, los predicadores tenemos la gran necesidad de predicar el evangelio, pero a la par estar trabajando en lo material, porque hay muchas congregaciones que no tienen el poder económico para sostener a un predicador. Y hace mucho tiempo que se han perdido muchos apoyos que venían del extranjero para predicar el evangelio. Así que de veras nos conviene reflexionar y analizar la vida de Asaf y transferir hasta nuestros días cuál eran sus sentimientos,
¿Cuál era su parecer? ¿Cómo percibía las cosas? Bien, notamos que no es ingenuo en el versículo 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Pero el último renglón de los 3 renglones del versículo 1 dice con toda contundencia, para con los limpios de corazón. Dice, si hay bendiciones generales, como dijo nuestro Señor Jesucristo, Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos, ¿sí? Pero en Corintios, primera carta, dice el apóstol que hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, y son las que Dios ha guardado para los que le aman. No se trata de racismo, se trata de una diferencia de carácter espiritual. Los miembros de la iglesia se han bautizado, aman a Dios, creen en Dios, se muestran dóciles al Espíritu Santo y dóciles a las Sagradas Escrituras. Así que Dios desde los cielos les bendice de manera extraordinaria. Aunque a veces esto pareciera que no es así en la percepción humana. Y por eso nos conviene reflexionar el versículo 2 y 3. En cuanto a mí, miremos cómo Asaf hace una afirmación, asume que él es lo que ve, es lo que siente, es lo que le percibe, es lo que en su interior se anida. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice claramente, el que crea estar firme, mire que no caiga. A veces hay una especie de globo inflado en la mente y en el corazón de quienes presumen de santidad, presumen de impecable moral. Y puede ser que eso sea cierto, y gloria a Dios por ello. Pero hay otro tipo de pecado que nada tiene que ver con el robo, con el adulterio o con el asesinato. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso Romanos 3:23 dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aún siendo cristianos, el pecado que más cometemos es el de saber hacer lo bueno por el conocimiento que tenemos de las Sagradas Escrituras. Pero hay muchas cosas que no las practicamos, que no forman parte de nuestro diario vivir. Por ejemplo, la oración diaria, la lectura de un libro, 2 libros de las Sagradas Escrituras todos los días. No lo hacemos. Pero con mucha facilidad pasamos horas frente al celular, horas frente a la televisión. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Asaf es honesto y en su honestidad nos dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. En México, hace poco golpeó mucho una canción que se llama Envidia de la Buena, cantado por un centroamericano. No hay envidia buena. La envidia llanamente es envidia. Verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ese es un tema recurrente tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué la gente que más se dedica a buscar a Dios tiene más limitaciones? Y la gente que no busca a Dios tiene un estilo de vida holgado. Pareciera que negocio que ponen, negocio que les va bien. Placer que buscan, placer que encuentran.
Por eso es importante entre el versículo 1 al 3 y que hagamos un contraste bien marcado con lo que dice el versículo 17. El versículo 17, por favor, te animo a considerarlo una vez más. Dice de la siguiente manera: hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La mayor parte de la gente está viviendo en el mundo, en todas las razas, en todos los idiomas, en todos los países. La mayor parte de la gente está viviendo sin importarle la vida después de la muerte, sin importarle la resurrección de entre los muertos. No les importa dónde van a pasar la eternidad. Y Asaf, hasta que no llegó a poner esto bien claro y firme en su mente, anduvo en forma ambivalente. Hubo días, meses, quizá años, en que la envidia corroía su interior. ¿Por qué los impíos viven tan bien? ¿Por qué los impíos prácticamente no se enferman? ¿Por qué los negocios de los impíos prosperan tanto? E inequívocamente, dice uno de los maestros, uno de los profesores que estuvo un tiempo dando clases, solo por un poco de tiempo, el profesor Han González decía: el que no tranza, no avanza. Un político pobre es un pobre político. Y estos dos pensamientos de un profesor de nuestro país las han tomado al pie de la letra prácticamente todos los políticos. El que no tranza no avanza. Ese es un criterio totalmente mundano, estructurado por una mente del mundo y por una mente totalmente ambiciosa. El que no tranza no avanza. Un político pobre es un pobre político. Veo las propiedades aquí del heredero de del profesor Hans González, Hans Ron, aquí en Tijuana, y son enormes, casi incalculables. El punto es este: Asaf nos permite ver que todas las riquezas que disfruta una mujer o un hombre en esta vida, cuando llega el momento de la muerte, no le sirven absolutamente para nada. En cambio, si nos vamos aviniendo con lo que tenemos cada día, gracias a Dios, pero buscamos la justicia, la misericordia y la verdad, al momento de morir, eso que fue despreciado por millones de seres humanos, es lo que realmente cobra valor, es lo que realmente nos da importancia. En ese momento ellos quisieran tener eso que pudo haber sido bien fácil para ellos, pero no le dieron ninguna importancia, no le dieron ningún valor. Nosotros, clase media o clase media pobre, buscamos el tiempo para leer todos los días. Buscamos el tiempo para orar todos los días. Buscamos el tiempo para predicarle a los inconversos. Buscamos el tiempo para edificar a los creyentes. Esa es la vida que Dios quiere de cada uno de nosotros. Además, nos previene de uno de los grandes males. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice de la siguiente manera: Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10,
dice de la siguiente manera: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos jóvenes se involucran en el crimen organizado, se involucran en el tráfico y venta de drogas solo por amor al dinero. Y mayormente quienes ponen el ejemplo de amar al dinero son los adultos. Somos los adultos. Es un mal grande. Y no solamente el dinero, cualquier cosa que corrompa la vida interior de la mujer y del hombre. En el caso de Asaf, no había tantos atractivos como los hay en nuestros días. No había tanta tecnología. No había tantos vehículos caros. No había tantas residencias carísimas. No había tanto que deslumbra al ser humano y quisiera tener una residencia en la ciudad, una casa en el campo, un yate en la playa, en fin, tantas cosas que absorben completamente nuestra atención, nos dejan totalmente sin energías para dedicarnos a lo único que vale la pena en esta vida. Esta consideración de Asaf no le llega a todos. Afortunadamente, hay excepciones que nunca sienten la ambición por un estilo de vida elevado, que viven contentos con la pobreza o con las limitaciones y buscan a Dios con todo su corazón. Pero hay muchísimas mujeres y muchísimos hombres que sucumben ante esta consideración, la misma que tenía Asaf. La mayor parte de los hombres. Y si dicen, ¿qué caso tiene buscar la justicia? ¿Qué caso tiene buscar la honestidad? Comamos, bebamos, mañana moriremos. Bueno, esa es una consideración que realmente no tiene sentido. Tanto Asaf en su tiempo como nosotros en nuestro tiempo, hay preguntas que taladran la cabeza. ¿Tiene sentido vivir así? ¿Qué caso tiene aguantar tantas limitaciones? No se entiende. ¿Por qué unos tan ricos y por qué otros tan pobres? Gracias a Dios, no me gusta la política, pero me gusta atender la situación de nuestro país. Y tenemos un presidente que está procurando que llegue un poco más la justicia financiera a gente pobrísima de los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Sonora, aunque no parezca, también en Chihuahua. Hay una reivindicación de la gente pobre para facilitarle mejor alimentación, mejor ropa y mejor educación a sus hijos. Durante 80 y tantos años no se había visto un esfuerzo tan directo como este. A diferencia de Asaf, que no conoció la mayoría de los profetas, amadas hermanas, amados hermanos, en nuestro caso, tenemos el Nuevo Testamento. Y hay un mar de diferencia. Si quisieras con tu mano retener un poquito, podía con tu mano izquierda decir Dios, Moisés, la ley, el pueblo hebreo. Pero con la derecha, Dios, Jesucristo, el Evangelio, a todo el mundo. Asaf no conoció nada de los profetas, menos aún
Asaf no conoció nada del Nuevo Testamento. Así que tenía una gran desventaja con respecto a nosotros, que tenemos Biblias hermosas. A veces es cuestión de pretensión también, y se cae un poquito en la pretensión. ¿Cuánto te costó tu Biblia? Me costó 250 pesos. ¿Y la tuya? No, la mía me costó 1,600 pesos. ¿Y acaso el precio de la Biblia, el precio más caro, hace más rico una escritura? ¿El precio más económico lo hace más reducido? No, en ninguna manera. La Biblia es exactamente la misma. Lo que enriquece o empobrece a su poseedor es el tiempo de lectura que le dedica todos los días. Si puedes dedicar a la lectura de las Sagradas Escrituras 1 hora y media, 2 horas todos los días, inequívocamente, en ningún momento, hermana, en ningún momento, amado hermano, vas a sentir que resbalas. Vas a sentir que estás a punto de caer. Quiero llevarte a un caso porque a veces pareciera que el Nuevo Testamento no nos habla acerca de lo que son experiencias circunstanciales, estando como seres humanos. Cristo mismo. Hay un acercamiento a esto. Te ruego que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio según Mateo, capítulo 26. Vamos a leer los versículos 36 al 45. Dice la Sagrada Escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. 3 veces la súplica de nuestro Señor Jesucristo hacia el Padre es: si pudiera haber otra forma de salvar a la humanidad sin morir tanto vergonzosísimamente como también en forma dolorosísima. Y 3 veces el Padre le dice no. No porque no lo ama, lo ama. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. En muchas de las circunstancias nos sentimos atraídos
por las cosas del cuerpo, del mundo o por las tentaciones del diablo. Y frecuentemente se maneja un poquito, no mucho, nada más para probar. Es importante que entendamos, cuando llega la hora, y quise animarte a que leyéramos este pasaje, porque en el versículo 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Durante su ministerio, en Juan capítulo 2, a María le contesta, ¿qué tengo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y esa expresión la va a usar el Señor varias veces. Pero ahora nos enseña que llega la hora de tomar decisiones, de enfrentar circunstancias. Y por eso necesitamos la preparación que únicamente nos concede las Sagradas Escrituras. Recuerdo mi profesor de ética en la secundaria, nos hablaba de principios y de valores. Pero varios sábados por la tarde en Torreón, Coahuila, lo vi caminando en 4 pies por la Alameda, totalmente alcoholizado, arrastrando la corbata. Alguna vez me detuve y le dije, profe, ¿cómo estás? Ahorita no soy profesor, decía. Bueno, entonces, ¿qué era? La psicología solamente descubre cuáles son las deformaciones emocionales de las personas, pero no otorga ninguna solución existencialmente real y profunda. Solo las Sagradas Escrituras nos llevan a la solución de los problemas más profundos, más íntimos, que ponen sombra en la cara de las personas, que les hacen caminar inclinadas, con la cabeza viendo al suelo. Y te pongo un ejemplo sencillo. Una ocasión iba un abuelo caminando con su nieto de la mano en la playa y con sus pies iba haciendo a un lado tanta basura. Y el abuelo decía, basura, pura basura. Y el niño, por la perspectiva de levantar los ojos para ver la cara de su abuelito, tenía una perspectiva diferente. Él no iba viendo la basura, él iba viendo el cielo y algunas estrellas que estaban apareciendo en el firmamento. Y le dice, abuelito, levanta los ojos, ya no veas tanta basura, mira a los cielos, mira a las estrellas. Y esto es lo que realmente, a esto nos llevan las Sagradas Escrituras, a que veamos hasta el tercer cielo. En alas de la fe podemos llegar hasta la presencia del Padre Celestial en oración y tomar toda la fortaleza que necesitamos para poder decir no como un texto de memoria, sino como un mensaje que inunda todo nuestro ser. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si solamente lo repetimos como periquitos, no causa ningún impacto. No hay ninguna realidad existencial dentro de nosotros. Pero si estas palabras se anidan en cada célula de nuestro cerebro, en cada célula de nuestro corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces no resbalarás jamás. No importa que tu cuerpo quiera complacencias. No importa que el mundo te ofrezca y te invite. No importa que el diablo se acerque. Podemos decir como dijo el apóstol Pablo, yo sé de quién soy
y a quién sirvo. Me quedan unos minutos y quiero aprovecharlos de la siguiente manera. Quien nos deslumbra con muchas cosas para seducirnos y apartarnos de la congregación, para apartarnos de Jesucristo, para apartarnos de Dios inequívocamente, es el diablo. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9, dice la Sagrada Escritura: primera carta de Pedro, capítulo 5, así dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, no con tus emociones, sino con la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es que los sufrimientos de las cristianas y de los cristianos se dan en todas partes, en todos los niveles económicos, en todos los niveles intelectuales. Se dan en quienes leen bastante y quienes casi no leen. Se dan en quienes oran devocionalmente todos los días y en quienes casi no oran. Por eso nos conviene reflexionar lo que el apóstol Pedro está diciendo. Él negó a Jesucristo. Él dijo: no lo conozco, no sé de quién me hablas. Y cuando una mujer dijo: tu forma de hablar te denota, entonces empezó a maldecir, a usar malas palabras para demostrar que no tenía nada que ver con Jesucristo. Después lo entendió. Y por eso escribe: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo no anda alrededor de la gente que tiene en sus manos. El diablo anda alrededor de quienes, por la misericordia de Dios, no estamos en sus manos. Y por eso es muy importante. Tengo un detalle que tenemos a considerar en el siguiente versículo. En Santiago, por favor, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Asaf era sincero. Tenemos que ser sinceros también nosotros. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, entiéndase por concupiscencia, forma sencilla, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago nos presenta en este pasaje tres momentos bien claros. Cuando el mundo, un deseo de nuestro cuerpo, o el diablo, pone una idea en la cabeza. Tenemos una idea.
Segundo momento, el plan para llevar a cabo esa idea. Cuando nos asalta la idea, podemos desecharla en oración. Podemos aferrarnos a nuestra fe, a la oración, a la lectura. Si no pudiéramos, hay un segundo momento. Cuando nuestra mente trabaja, ¿cómo voy a hacer esto? Pero Santiago dice que una vez consumado el pecado provoca la muerte. Eso es algo que necesitamos reflexionar constantemente. Idea, plan, la realización de ese pecado y el resultado es la muerte. A punto de caer. Asaf es sincero, a punto de caer. Una ocasión íbamos el hermano Rangel y 2, 3 hermanos más de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y uno de los autobuses ADO se salió de la carretera. El chofer pudo frenar con las llantas traseras todavía. Las llantas delanteras quedaron en el vacío y el autobús se balanceaba. Se balanceaba. El peso de los autobuses, del motor y el eje pesado es el trasero. Así que eso le permitía cierto balance al autobús. Y por momentos el autobús se inclinaba hacia adelante y todos prácticamente estábamos a punto de gritar, o algunos gritaban, no, por favor, no. Alguien dentro del autobús les dijo que rápidamente los que estaban en los asientos delanteros se vinieran hasta atrás. Así lograron hacer un poco, hicieron algo, se fueron de adelante hacia atrás, rompieron un vidrio, los vidrios de atrás, y la gente empezó a bajar. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? No soy muy experto en cuestiones de física, pero cuando la última persona bajó, que fue el chofer, el autobús se fue para abajo. Se fue para abajo. Por eso es bien importante que entendamos. Hay circunstancias inesperadas que llegan cuando menos estamos preparados para hacerles frente. Por eso el Nuevo Testamento nos recomienda que seamos celosos y que velemos todo el tiempo, porque no sabemos la hora en que va a venir Jesucristo. A punto de caer. Asaf se mantuvo firme. Solamente una lectura más y hemos terminado. Estamos acortando para no interferir en el tiempo de nuestro siguiente hermano que le toca en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios 10:13. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y una última recomendación, y te la digo de todo mi corazón. En Gálatas 1:6 dice la Sagrada Escritura que cuando un hermano o una hermana son tentados, dice, vosotros que sois espirituales. A mí realmente me ha hecho llorar muchas veces el ver que alguna hermana es tentada, algún hermano es tentado, y no veo hermanos espirituales. A veces se murmura en contra de ella o en contra de él.
se hacen cómplices dos, tres para reírse o para, de alguna manera, insensiblemente ver lo que está pasando. Pero sí es muy importante, de verdad, es muy importante que cuando veamos que una hermana está a punto de caer, un hermano está a punto de caer, vamos a doblar nuestras rodillas. Vamos a pedirle de todo corazón a Dios que no lo deje caer. Cuando van atravesando el lago de Galilea y Pedro se queja de que está hundiéndose, Jesucristo viene, le da la mano y le dice simplemente: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando veas que alguien está a punto de caer, dale tu mano. Date en oración y rescatemos a todos los que de alguna manera han sido tentados y están lejos de Dios. Que Dios te guarde y te bendiga.